Siete en punto, amigos. Vamos a, vamos a reflexionar, vamos a analizar, y para esto tenemos al doctor Eduardo Fernández, abogado, presidente del Centro de Políticas Públicas y FEDEC, actual promotor del movimiento Unión y Progreso. Muy buenos días, doctor Fernández, gusto conversar con usted. ¿Cómo está? Creo que no está, creo que se cayó la comunicación. El doctor Fernández, entiendo que está ahorita en el oriente del país. Bueno, y es interesante conversar con él. El doctor Fernández siempre ha hablado de diálogo, siempre ha hablado de mantener contacto, comunicación entre gobierno y oposición. Y bueno, hay un telón de fondo interesante en todo esto y son las declaraciones, por cierto, muy polémicas, las del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien pidió pidió un gobierno de cohabitación entre el chavismo y la oposición para conducir a Venezuela. ¿Cómo sería esto posible? Muy buenos días, doctor Fernández, los saludamos. Buenos días, muy complacido de conversar con ustedes. Gracias por llamarme. Igual, doctor Fernández. Bueno, reflexionemos sobre lo dicho por Almagro. Ha sido criticado por unos y por otros. Este término cohabitación a muchos no les gustó. Pero bueno, en todo caso representa una posición distinta a la expresada anteriormente por el secretario general de la OEA. ¿Qué sucedería allí? El término de la realidad política, la realpolitik, se impuso. Evidentemente. Es decir, es que la política que se adoptó hace algunos años es una política absolutamente equivocada. Inventar un gobierno, ¿cómo que se llama? Ficticio, Sí. aplicar sanciones. Es decir, fueron de disparate en disparate. Ahora pareciera que están corrigiendo, pero como que se les va la mano, porque lo normal es que el gobierno gobierne y la oposición haga oposición y desde luego hayan consensos en los asuntos más importantes para el país. Yo no sé por qué tiene que haber un gobierno de cohabitación. ¿Qué implica esto de un gobierno de cohabitación? El término si se quiere, pues bastante extraño. Sí, señor, cohabitar. Sí. Aquí estamos cohabitando un gobierno muy malo y una oposición, por cierto, también con muchas limitaciones. Pero estamos aquí en Venezuela. Creo que al gobierno le toca ser gobierno y a la oposición ser oposición. Y ojalá que el gobierno haga un esfuerzo por ser mejor gobierno y ojalá que la oposición haga un esfuerzo por ser mejor oposición y sobre todo por ser una alternativa. Porque el país está convencido de que el gobierno es muy malo, pero hasta ahora no encuentra hacia dónde inclinar sus simpatías o su apoyo o su respaldo, porque no hay una alternativa que hasta ahora sea capaz de inspirar la confianza y el respaldo de los ciudadanos. Sin embargo, doctor Fernández, disculpe que lo interrumpa, pero las últimas encuestas señalan que el gobierno se ha recuperado, encuestas de todo tipo, además. Sin embargo, sigue siendo mayoritaria la cantidad de venezolanos que deseamos un cambio. De modo que, bueno, pues la oposición si la oposición podría tener el 50% o más del 50%, pero para eso tendría que actuar con inteligencia, tener un programa atractivo, tener una organización eficiente, tener una estrategia inteligente y lograr una buena plataforma electoral para el año 2024. Sí. Ahora que el gobierno se está recuperando, bueno, vamos a ver, porque la recuperación que nos interesa es la recuperación del país. ¿Y qué significa que el país se esté recuperando? Que la gente coma completo. En Venezuela hay mucha hambre. Mientras en Venezuela siga habiendo hambre, no puede hablarse de una recuperación de Venezuela. Mientras en Venezuela siga habiendo desempleo y los servicios públicos. Yo estoy, por ejemplo, aquí en Barcelona y voy para 24 o 30 horas sin luz eléctrica. Los servicios públicos son un desastre. Estoy admirado de esta conversación que estamos sosteniendo porque hasta ahora los teléfonos son un desastre, pero un desastre total. Entonces, bueno, un país que no tiene servicios públicos no puede decirse que se está recuperando.
Ahora, si hay algunos signos de recuperación, bienvenido, qué bueno, porque lo que yo quisiera es que se recuperara el país y que la gente comiera completo y que la gente viviera mejor y que tuviéramos servicios públicos buenos. Ahora fíjese, doctor Fernández, ayer leyendo una información, un análisis en torno a la oposición, decía que hasta los momentos hacía a grosso modo unos 13 precandidatos presidenciales. ¿Cómo hacer para que la oposición se ponga de acuerdo en torno a un proyecto y en torno a una persona? Yo creo que lo más importante es promover la conciencia cívica de los ciudadanos. Yo creo que esto no es una hora para los partidos, tampoco es una elección partidista. Las elecciones partidistas son las de cuerpos deliberantes. En este caso, lo que tenemos en el 2024 es la elección de un solo funcionario. De modo que no hay planchas, no hay representación proporcional, no hay ninguna de esas cosas. Yo estoy recomendando que se haga un esfuerzo por constituir en cada uno de los estados movimientos que se llamen Anzoátegui por el cambio, Unidos por el cambio, Unidos en Aragua, Aragüeños Unidos por el cambio, en el Zulia, Zulianos Unidos por el cambio. Los partidos lamentablemente tienen 22 años equivocándose, como el señor Almagro también tiene mucho tiempo equivocándose. Ahora parece que intenta rectificar, pero como que se le va la mano también en la rectificación. Estas unidades por el cambio serían pluripartidistas. Olvídese de los partidos. O sea, serían que impulsadas por la sociedad civil, doctor Fernández. Sí, señor, sí, los gremios profesionales, los religiosos, las universidades, los grupos académicos, los sindicatos, los empresarios. La sociedad no puede seguir de espectadora. Vamos a esperar a ver qué decide Caracas. Vamos a esperar a ver qué deciden los partidos. Yo me duele mucho porque yo dediqué mi vida durante muchos años a servir en un partido político, pero hoy los partidos están sumamente devaluados y los veo sin rumbo. Cuando hay ese espectáculo de carritos chocones entre los candidatos, los precandidatos de la oposición, creo que eso no ayuda a una solución positiva en Venezuela. Pero no es que Eduardo Fernández ahora sea antipartido. No soy antipartido, pero óyeme una cosa, el país y la democracia necesitan partidos políticos, lamentablemente no los tienen, porque lo que tenemos en este momento no son partidos, son grupos políticos que se han fracturado con nombres, algunos de ellos nombres de partidos que fueron grandes partidos, como Acción Democrática, como COPEI, que en alguna oportunidad fueron grandes partidos, pero que en este momento están sumamente disminuidos. Yo creo que cuando restablezcamos la democracia en Venezuela, hay que hacer un esfuerzo por volver a tener partidos políticos serios, representativos, populares, identificados con los problemas de la gente. Porque hoy yo lo que percibo es que los partidos están preocupados por ellos mismos. Se están mirando al ombligo. Y la gente en estos momentos también vemos que bueno, no está teniendo una buena percepción de los partidos políticos. Pero Así fíjese, es interesante lo que usted está planteando, porque entonces este movimiento que usted dice, pues, se pudiera dar en las regiones, motivaría a que los partidos políticos se sumen a esto. Claro, eso sería ideal, y además, si los partidos se suman con generosidad, con desprendimiento, si la gente no los ve interesados en sus propios intereses, porque pareciera que los partidos, a los ADECO no les interesa sino Acción Democrática, y a COPEI no les interesa, a cualquiera de los COPEYes no les interesa sino su propio partido, que quede bien su partido. Y lo que está en juego es el país, es la gente que está pasando necesidades, y que vea a los partidos distraídos en cosas, en una lucha por el poder mismo, por la concupiscencia del poder, por la vanidad del poder. Y lo que interesa es una fuerza política que se interese por resolver la crisis nacional, la crisis económica, la crisis moral con la corrupción, la crisis institucional que está sufriendo el país, la crisis de los servicios públicos. Eso es lo que le interesa a la gente, y los partidos están, repito, mirándose hacia adentro, tratando de ver cómo hago yo para que
mi partido sea más fuerte que el otro. Ese no es el problema es la crisis nacional y tenemos que entender que la gente quiere propuestas y soluciones satisfactorias. Doctor Fernández, quedan tan solo 2 años para el 2024. ¿Hay tiempo suficiente para esto que usted está planteando? Vamos a la pausa y regresamos con esta pregunta. 7:14 estamos conversando con Eduardo Fernández, abogado, presidente del Centro de Políticas Públicas y FEDEC y actual promotor del movimiento Unión y Progreso. Doctor Fernández, le habíamos dado pendiente una pregunta que tiene que ver en torno al tiempo para que, estos sectores que quieren el cambio, como usted señala, provenientes de la sociedad civil, de los gremios, se pongan de acuerdo y se pongan de acuerdo además con los partidos políticos que usted había señalado, pues bueno, están en un momento que no es del todo el mejor. ¿Hay tiempo de aquí al 2024 para hacer esa plataforma? Mira, todo depende de cuántas ganas tiene el país de salir de este régimen. Yo tengo muchas ganas de salir de este régimen, pero no sé si el resto del país tiene tantas ganas como yo. Bueno, el detalle allí está en que en estos momentos, como usted señala, pues en virtud de la situación económica, la gente pareciera, le pregunto, ¿no cree usted que se está dedicando más a sus asuntos, a resolver, a tratar de crear escenarios nuevos, a emprender, más que al tema del cambio político? Efectivamente, hay un famoso sociólogo que hizo la pirámide de Maslow. Exactamente. Cuando tú no tienes comida, pues la única preocupación para ti es la comida. Y si tienes comida pero no tienes vestido, pues viene el vestido y después poco a poco hasta que llegas a los problemas más colectivos, digamos. Por eso yo digo, si el país tiene efectivamente ganas de cambiar y se le ofrece al país una alternativa seria, nosotros en el instituto que tengo la responsabilidad de dirigir en este momento en el IFEDEC, hemos elaborado un programa de 5 puntos. El primero es la construcción de la arquitectura institucional del Estado venezolano, o sea, poder legislativo, poder judicial, tener mejores instituciones. En segundo lugar, la reactivación de la economía, para lo cual se necesita acabar con la inflación y acabar con la recesión y promover inversiones. Para promover las inversiones debe haber confianza. Y para que haya confianza creo que se necesita un nuevo gobierno. En tercer lugar, abordar el tema de la pobreza que afecta hoy día a más de la mitad de la población. En cuarto lugar, el tema de los servicios públicos, poner los servicios públicos a funcionar. Y en quinto lugar, la recuperación ética del país, la recuperación moral y derrotar la corrupción que nos tiene asfixiados. Ese programa es suficientemente atractivo como para que la gente se sienta motivada, entonces tendremos éxito. No es suficientemente atractivo, entonces corremos el riesgo de que el señor Maduro o su equipo se queden ahí 6 años más. Por eso. También hay otros proyectos, por ejemplo el de Fede Cámara, que es un proyecto de país a mediano y largo plazo, o sea que no es por falta de proyectos, pareciera pues que lo que falta es otra cosa, no sé, tratar de vender esta idea y organización. Yo creo que lo que se necesita, déjame darte la receta, que yo modestamente yo pienso que es lo que hay que hacer. Primero, tener un mensaje atractivo, una propuesta atractiva. Segundo, tener una organización eficiente. En 22 años de régimen socialista del siglo XXI, la oposición no ha logrado organizarse cabalmente en todos los estados, en todos los municipios, en todas las aldeas. Bueno, pues hay que ocuparse de tener un mensaje atractivo y una organización eficiente. En tercer lugar, una estrategia inteligente. Lamentablemente, la oposición apostó a la abstención. Yo no he visto disparate más grande que ese y equivocación más grande que esa. Porque si queremos derrotar al gobierno por la vía electoral, pues no queda otra que participar. Luego necesitamos una plataforma con un mensaje atractivo y con una candidatura presidencial atractiva. O sea, un candidato que reúna las condiciones que establece la Constitución. En la Constitución dice que el presidente debe ser jefe del Estado, jefe del gobierno,
comandante en jefe de la Fuerza Armada, debe ser director de la política internacional y jefe de la Hacienda Pública. Entonces, cuando nos presentan esas listas de 10, 20, 30 precandidatos, hay que evaluar cuál de ellos será capaz de movilizar o de animar a los electores a concurrir a las urnas electorales porque piensan, bueno, con este candidato el país va a salir de abajo. Claro, el Pero detalle allí, este último punto es interesante porque hay quienes consideran que si se tuviera una cara específica, un líder específico y un programa de proyecto país que tuviera pues esa representación en una figura o en unas figuras determinadas, pues sería mucho más fácil conectar con la opinión pública, conectar con la gente. eso es así, eso es correcto. Ahora, en este momento además tenemos, digamos, los que nos interesamos por la vida pública, un problema también comunicacional. Antes habían unos grandes periódicos, el Universal, el Nacional, etcétera. Eso ha cambiado mucho. Y antes había Venevisión, ¿cómo se llama? En Radio Caracas Televisión, etcétera. Pero eso ha cambiado muchísimo. Entonces la capacidad de comunicación y el gobierno tiene una hegemonía mediática brutal. Entonces no hay equilibrio, digamos, si la confrontación es gobierno-oposición, el gobierno tiene un poder mediático y un poder económico que no existe en otro sector de la vida nacional. Esa es otra dificultad que se tiene para ¿Y promover. cómo se llegaría a esa figura única? ¿Usted está de acuerdo con primarias, por consenso? ¿Cuál sería ese mecanismo, doctor Fernández? Yo creo que las primarias son un mecanismo para profundizar la división de la oposición. En las primarias vamos a tener precandidatos de oposición descalificando a otros precandidatos de oposición, mientras el gobierno contempla pacíficamente desde Miraflores la situación y el choque de trenes o el choque de carritos chocones. Y eso me parece a mí que no conviene. ¿Cómo se hizo en el pasado? Por ejemplo, fue surgiendo la figura de Rómulo Betancourt y se fue advirtiendo que Betancourt iba a ser el candidato con la mayoría de los votos. Después Leoni, después Caldera, en todos los 40 años de la democracia no hubo primarias. Hubo primarias al Lo que pasa final. es que ahorita no despunta ninguno y todos están muy bajitos. Bueno, pues más les vale que destaque alguno. Yo quisiera tener a alguien por quien votar. Yo tengo Mire, pero clarísimo. déjeme preguntarle, doctor Fernández, estoy obligada a hacerle esta pregunta. ¿Usted no aspiraría a ser esa figura? Mira, no estoy en eso. Yo creo que debería surgir otras figuras, otras personas. Ojalá que surjan y que surjan varias y uno pueda escoger. Yo tengo clarísimo ya por quién no voy a votar. Yo no voy a votar por Maduro ni por ningún candidato del gobierno porque creo que el gobierno no merece ser reelecto porque el gobierno lo ha hecho muy mal. Ahora te confieso que Y no votaría por alguien de la oposición que no le guste. hasta ahora no ninguno me ha convencido. Vamos a ver, ojalá que surja. Pero te repito, ahora hay una manía, una obsesión con el tema de las primarias. Y resulta que durante 40 años la democracia venezolana tuvo presidentes y algunos de ellos muy buenos, otros menos buenos, pero también. Bueno, pero es que Y también había estructuras de partidos muy fuertes, había es partidos muy verdad, fuertes. Ahorita es no, verdad, entonces, es verdad. Ha cambiado sí. radicalmente el escenario. Había partidos muy fuertes, hoy no los hay. Había líderes muy destacados y muy distinguidos, hoy no los hay. Entonces estamos en un problema serio, pero insisto, yo sigo creyendo, a pesar de que el gobierno pueda haber subido unos punticos, que la mayoría de los venezolanos quisiéramos tener un mejor gobierno y quisiéramos tener luz eléctrica y quisiéramos tener agua. Yo estoy aquí padeciendo desde hace 2 días sin luz y sin agua. Lo paradójico es que muchas de las figuras de la oposición no están hablando de eso, que Es son los temas increíble. que le importa a la Claro, gente. no, es que de lo que hablan es de sus propias cosas. Que yo soy más adeco que tú, porque tú te fuiste con una D que no es la D, y yo soy más copellano que tú. Y resulta que la gente tiene absolutamente sin cuidado quién es más copellano, quién es más adeco. Lo que le interesa a la gente es resolver sus problemas, tener luz eléctrica y tener agua. Yo vivo en Caracas y los caraqueños no sentimos la tragedia que uno vive y experimenta cuando viene al interior. Aquí estoy en Barcelona.
una ciudad tan importante, la capital del estado, de un estado tan importante como el estado de Anzoátegui, no hay luz, no hay agua, y además aquí en Puerto La Cruz no recogen la basura, y además esto está poblado de zamuros. Esto parece un horror, la universidad está en el suelo, y mientras tanto los partidos con sus juegos de poder internos en los partidos que no se corresponden con la realidad nacional. Bueno, doctor Fernández, ha hecho usted pues una radiografía interesante sobre la situación del Gracias por país su... y de la política. Nuevamente gracias por atender nuestra llamada A y ustedes. habernos dado a nosotros su punto de vista. Amigos, momento de la pausa. Venimos con más, vamos a conversar sobre la situación universitaria, vamos a conversar sobre lo que está pasando en Argentina. Tenemos muchísimo aquí para todos ustedes en A Tiempo.